entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. Muy buenas tardes, queridos amigos de todo el país. Ingresamos a la 11ª sesión del curso virtual El Perú Primero. En esta ocasión vamos a tocar el tema el PPC en democracia y en la lucha contra la corrupción. Va a estar en algunos minutos con nosotros el presidente del Partido Popular Cristiano, el doctor Alberto Bengolea Delgado, quien fue nuestro candidato en estas últimas elecciones municipales. Y junto a él vamos a tener a dos jóvenes dirigentes del partido, ¿no? Uno, vía Skype, Jessica Landeras desde Moquegua, y con nosotros Emanuel Seminario. Él es secretario departamental del Comando Universitario de Lima. Queremos aprovechar este momento para saludar a todos los amigos participantes en esta última contienda electoral, municipal y regional. A todos, sin distinción, a quienes han logrado un esfuerzo muy tenaz, muy consecuente, además, llevando las banderas del socialcristianismo, siguiendo la tradición del partido de participar en los procesos electorales en todo los ámbitos. Saludos amigos, saludamos también a quienes han salido electos alcaldes en Lima Metropolitana. Hay también algunos alcaldes que tenemos en provincias. La semana siguiente daremos a conocer la relación de todos quienes han triunfado en sus respectivas localidades. Vamos a presentar a nuestro amigo Emanuel Seminario, quien está con nosotros. Luego le decimos que va a estar con nosotros el presidente del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea. Emanuel es secretario, como les digo, departamental del Comando Universitario. Un breve saludo, Emanuel, para los amigos de la red. Adelante. Muchas gracias, César, y un saludo a todos ustedes desde acá. Bueno, como bien dijo César, yo soy Emanuel Seminario, actualmente soy secretario departamental de Comando Universitario en Lima, y además, ya que estábamos comentando un tema de las elecciones, porque estamos en este jueves 11, justo post-electoral, aprovecho para comentarles también de que yo he sido candidato a regidor en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. Lamentablemente no hemos podido obtener el resultado deseado, pero seguimos orgullosos y continuamos con la lucha como jóvenes del PPC. No estoy en esa línea, y más bien, César, agradezco la oportunidad de poder participar en ese espacio y poder conversar de un tema tan importante hoy en día, sobre todo acá en el país, ¿no? Gracias, Emanuel. También, amigas y amigos, vamos a tener, como hemos dicho, la participación de nuestra amiga Jessica Landeras desde Moquegua, vía Skype. A ella lo vamos a tener en el siguiente bloque. Ahora, hemos tenido una muy buena acogida, digamos, a la sesión anterior. El presidente fundador del Partido Popular Cristiano, el doctor Luis Bedoya Reyes, ha estado con nosotros y nos ha dejado una gran lección de vida, de trayectoria, de su buen humor, además, ¿verdad? Y nos ha leído algunas frases muy interesantes del libro de Jorge Basadre, y con lo cual nos ha un poco alimentado más el sentido de la dignidad de la persona humana. En esta oportunidad vamos a tener al presidente del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, ¿ya? Y Alberto nos va a tratar el tema sobre la lucha anticorrupción. Mientras tanto, yo me gustaría preguntarle a Emanuel. Emanuel, cuéntanos un poco más sobre la experiencia, la participación tuya en este proceso electoral. Tú has sido, como dices, candidato a regidor en Santiago de Surco.
e indudablemente había mucha expectativa, no solo en Surco, sino también en Magdalena del Mar y en muchos distritos donde lamentablemente por razón de la circunstancia, ¿verdad?, en que los electores definieron al último momento sus votos, hicieron de que el candidato provincial arrastrara, ¿verdad?, a mucho electorado y indudablemente muchos de nuestros candidatos que estaban en las puertas, digamos, del triunfo lograron ser superados. Cuéntanos algo, Emanuel, mientras esperamos a nuestro presidente del partido. Adelante. Sí, claro, César. En realidad son varios factores que tenemos en la mesa en esas elecciones y ya a estas alturas, siendo hoy jueves, ya tenemos muchos análisis electorales por parte de expertos en la materia sobre las elecciones y el resultado de las elecciones que hemos tenido este domingo 7 que acaba de pasar, ¿no? Sin duda alguna, uno de los factores, como ya más o menos tú lo mencionabas sutilmente, era el tema del voto de arrastre, ¿no? Cómo es que justamente en la poca dinámica del ciudadano de no conocer en su totalidad a los candidatos y mucho menos aún las propuestas que estos manifiestan, buscan, digamos, un candidato mucho más mediático, el cual se presentó 2 semanas antes de las elecciones y pudo generar ese arrastre, ¿no? También podemos sumar a esto el tema de cómo es que estaba diseñada, digamos, en el caso de los distritos en los que hubo voto electrónico, cómo estuvo diseñada la pantalla en la cual se votaba, ¿no? Entonces, hubieron varios factores que, como les comento, que han influido en esto. Sin embargo, sí es importante resaltar que hasta 1 semana y media o 2 semanas antes de las elecciones había muchos distritos, entre ellos también, por supuesto, Santiago Surco, que según las encuestas estaban favoritos de ser electos, ¿no? Y de no haber ocurrido el arrastre que se generó en último momento, seguramente ya serían, esos distritos ya serían, digamos, tendrían alcaldes pepecistas, ¿no? Sin duda alguna. Eso también son, creo yo, una de las cosas más interesantes y mágicas de la política, ¿no? Cómo es que de un momento a otro nos trae este tipo de sorpresas, inclusive son momentos que uno, desde una experiencia propia de un comando de campaña, no puede calcular, o es bien difícil de calcular, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de los que hemos sido candidatos o que hemos estado propiamente en un equipo de campaña distrital en esas elecciones o metropolitana, en el caso de Alberto, por ejemplo, que ya lo vamos a tener en unos momentos, no hemos podido verlo o calcularlo, ¿no? Y así nosotros podemos inclusive imaginar qué hubiera pasado si, ¿no? O sea, qué hubiera pasado si Renzo Gallardo hubiera ido al debate, qué hubiera pasado si la sentencia de Daniel Orresti hubiera salido condenatoria el jueves pasado, por ejemplo, ¿no? Son muchos factores que pueden hacer cambiar el curso de la historia y los resultados electorales, ¿no? Sin duda algo fascinante y, por supuesto, a tener en cuenta, y lo sumo al orgullo que siento. Ya con esto entro un poco más a comentarte, César, sobre mi experiencia como candidato joven, porque en mi distrito, en mi lista, yo he copado la cuota joven, ¿no? Y la verdad es que siento que ha sido una campaña bastante rara en ciertos aspectos. Hay que tener en cuenta que ha sido interrumpida, en primer lugar, por el Mundial del Fútbol, que fue en junio. Y justo cuando termina el Mundial del Fútbol viene también el tema de los audios con los casos de corrupción, con los jueces del Poder Judicial que estuvieron involucrados, que también marcó una importante agenda a nivel nacional, ¿no? Y un mes después de eso, aproximadamente, se comienza a hablar sobre el tema de la posible disolución del Congreso. Entonces, ha sido una campaña que ha estado interrumpida mediáticamente por varios factores, eso también hay que mencionarlo, lo cual nos ha obligado, por lo menos en el comando de Santiago Surco, y tengo entendido que también en otros distritos, porque varios de mis compañeros me lo han comentado,
que cambiar de estrategia constantemente, ¿no? O sea, hacer esos cambios de viraje porque la situación lo meritaba y de verdad que ha sido bastante anormal en comparación a otras campañas que hemos vivido, ¿no? Lo cual también es importante resaltar, creo yo, ¿no? Sin embargo, mantengo y sumo todo eso a la experiencia que estoy ganando. Estoy seguro que en un futuro va a ser bastante útil y todo suma, ¿no? Todo suma, César. Todo suma, gracias. Y orgulloso de ser PPC. Gracias, Emanuel. Bien, amigos, vamos a presentarles un video de dos dirigentes del partido. Una de ellas es cuarta vicepresidenta del partido, nuestra amiga Rosana Huarcaya. Y el otro dirigente nuestro es secretario regional de Arequipa, el amigo Bustamante, ¿no? Fernando Bustamante. Ellos nos van a responder a una pregunta que usualmente hemos hecho a muchos dirigentes del partido. ¿Por qué el Perú primero? Adelante con ese video, por favor. El Perú primero porque nosotros defendemos todos los valores de la doctrina social cristiana. Vemos el bien común, vemos lo que es la solidaridad y porque el Partido Popular Cristiano está inmerso en la realidad nacional. Nosotros somos un partido con amplia trayectoria, 51 años de creación. Es un partido que ha contribuido al desarrollo de nuestro país, que ha contribuido con la constitución política y que ha contribuido con la economía social de mercado. Somos un partido con muchos técnicos, un partido que demuestra los valores que tiene la doctrina social cristiana. El Partido Popular Cristiano se ha caracterizado durante sus 50 años de vida institucional en siempre pensar que el Perú va primero sobre cualquier interés personal o partidario, y así lo ha demostrado en todas las crisis que hemos tenido a nivel país en los últimos años, y nuestros líderes siempre han antepuesto el interés del país por sobre cualquier interés personal. El PPC en democracia y en la lucha contra la corrupción es el tema que vamos a tratar enseguida. Están todos, amigas y amigos, cordialmente invitados a formular sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Recuerden ustedes que todas las preguntas de todos los comentarios también son evaluados por los dirigentes del partido, y como lo dijo en una sesión anterior nuestra amiga Marisol Perestello, van a tener ciertos premios algunos, hasta con un viaje a diferentes lugares, ¿no? A conocer diversas localidades en profundidad, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus trabajos, en diversos lugares del pueblo del Perú profundo. Entonces, amigas y amigos, están invitados para el chat. Nosotros vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos en unos segundos. Adelante. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate.
Un pepecista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Bien amigos, el PPC en democracia y en la lucha contra la corrupción. Es la 11ª sesión. La democracia, sistema político, la relación de la democracia y el Estado de Derecho, el poder sujeto a la ley. Breve reseña de la historia de la vida democrática del país. ¿Por qué las interrupciones de la vida democrática? ¿Qué es la corrupción? Los casos más representativos de corrupción en las últimas décadas en el país. El papel de los partidos políticos frente a la corrupción. ¿Cómo salir de la corrupción? Ese es el marco general del tema que estamos tocando en esta sesión. El presidente del Partido Popular Cristiano debe estar llegando en algunos minutos, hay un terrible tráfico, pero está con nosotros Emanuel Seminario, quien nos va a hacer un comentario sobre el tema. Y luego desde Moquegua, vía Skype, nuestra amiga Jessica Landeras estará también en contacto con nosotros. Emanuel, ¿nos puedes comentar algo sobre el tema, por favor? Adelante. Por supuesto, César. A ver, vamos a comenzar. Por si acaso en mi presentación no les comenté, yo soy politólogo y voy a comenzar dando unas pinceladas al tema para ir más o menos introduciéndolo, ¿no? Como tú mencionaste, ahora yo me tomaría la libertad, César, de comenzar a hablar de varios de los puntos que tú has mencionado, comenzar a hablar sobre el tema de la corrupción y de ahí vamos a ir tomando todo lo demás. Entonces, como bien sabemos, la corrupción es un problema bastante generalizado. El Perú, lamentablemente, o sea, es un problema bastante interesante y lamentablemente bastante generalizado en el mundo, ¿no? Valga decirlo. El Perú no es el único país, por desgracia, en el cual esto sucede, ¿no? Donde se da este fenómeno, ¿no? Como un fenómeno social. Hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de corrupción, hablamos principalmente de cómo es que las instituciones gubernamentales de un determinado país o de una determinada comunidad son básicamente son compradas por intereses particulares, privados por supuesto, para conseguir un interés, valga la redundancia, particular, ¿no? Entonces, está el caso, por ejemplo, y son los casos más sonados que escuchamos, como son el caso de los narcoestados, ¿no? O sea, cómo es que, por ejemplo, un cartel de tráfico de drogas compra el accionar de funcionarios públicos o inclusive de políticos de alto nivel para poder conseguir beneficios para ellos mismos, ¿no? Es decir, para poder seguir delinquiendo, para poder seguir traficando la droga, para poder seguir asesinando gente, etc., haciéndolo impunemente, por supuesto, ¿no? Entonces, pero para darnos una idea de la magnitud de la corrupción en el mundo, porque es algo bastante difícil de medir, pero tenemos una idea más o menos, ¿no? Acá tengo unas notas, por ejemplo, de la organización Transparencia Internacional, ¿no? Ellos, entre otros informes, hacen un informe sobre la percepción de la corrupción en el mundo, ¿no? Es un informe anual y ojo, hay que tener muy en cuenta que hablamos, como bien dice el título, percepción, ¿no? Que es diferente a la corrupción. Esto, por supuesto, porque, como les mencioné hace un momento, la corrupción es un fenómeno que es absolutamente muy complicado de medir en tal cual, ¿no? O sea, de poder tener resultados reales, medibles, ¿no? Cuantificables, ¿no? Sin embargo, esto igual nos ayuda bastante para darnos una idea, ¿no? En este informe se califica a los países del 0 al 100, en el cual 0 es absolutamente corrupto y 100 es sin corrupción, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en primer lugar, algo importante a resaltar es de que ningún país en el mundo tiene calificación de 100. Y bueno, el año pasado, perdón, en 2017, ningún país ha obtenido una nota superior a 90.
La nota superior que se ha tenido en el mundo es, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Ellos se calificaron con un promedio de 87, ¿no? 87 de 100. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos una calificación de 37 de 100 y estamos en el puesto 96. El país más corrupto del mundo, por si lo quieren saber, es Somalia, con una calificación de 9 sobre 100. Entonces, esto trae graves consecuencias, ¿no? Porque si nosotros vemos y analizamos en este informe sobre los países más corruptos, ¿no? Ya lo mencioné, el país más corrupto es Somalia, pero entre los otros más que hay, que están en los últimos puestos, ¿no? Como Ruanda, como Angola, Sudán del Sur, Sudán del Norte, Corea del Norte, en fin, los países más corruptos del mundo, nos damos cuenta que tienen varios factores en común, ¿no? O sea, varias características que estos países comparten. Por ejemplo, son por lo general países que tienen democracias débiles o ya de facto son dictaduras. Son países en los que la libertad de expresión está absolutamente limitada, coactada. Son países también en los que el Estado de Derecho no existe o también es absolutamente débil. Son países absolutamente pobres también, son países muy pobres y con un nivel de vida bastante bajo, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, lo vemos con ejemplos absolutamente dramáticos, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una pregunta y no vale, por si acaso, que busquen en Google. ¿Cuál sería, por ejemplo, la ciudad más cara del mundo? La ciudad más cara del mundo no es Londres, no es Washington, no es París, no es Hong Kong, es Luanda, que es la capital de Angola. Es la ciudad más cara del mundo, o sea, los alquileres son más caros, el índice Big Mac también lo dicta como la ciudad más cara del mundo. Sin embargo, Angola es un país en el cual la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, es un país en el cual 2/3 de los niños sufren de desnutrición y 1 de cada 6 de ellos muere antes de los 6 años. Entonces, vemos, contrastando estas cifras, vemos cómo es que la corrupción afecta dramáticamente el desarrollo de los países y también el Estado de Derecho y la democracia. Ok, gracias Emanuel. Vamos a volver contigo porque está también en contacto con nosotros nuestra amiga Jessica Landeras desde Moquegua. Jessica Landeras es miembro del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del partido. Adelante Jessica, muy buenas noches por allá o tardes por allá. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes, con todos los militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Popular Cristiano que en este momento nos están sintonizando en nuestro primer curso de formación política. Bueno, antes de hablar del tema de corrupción, me gustaría hacer más que un comentario, una pequeña, brevísima reflexión al decir que corrupción no es más que la forma contraria a lo que es la vida política, ¿no? Debemos nosotros recordar, ¿no?, que la vida política es una acción moral, es lo que no debemos olvidar, es una acción moral, es una actividad noble que nos va a inspirar a los hombres a realizar el bien común. Es decir, la política es todo aquello que vendría a estar vinculado con el bien común. El bien común es ese amor a servir, ¿no?, a servir a nuestra sociedad, a servir a nuestra comunidad. Entonces esto vendría a ser una forma de amar a la patria, ¿no? Entonces ahí viene como que a lo largo de los años hemos ido transgiversando esta idea, a veces las personas, hasta llegar a la actualidad, ¿no?, a lo que conocemos como corrupción. Ahora, si bien es cierto, nosotros vemos en la sociedad, preguntamos incluso a nuestros mismos vecinos, ahora para ser una persona seria y honesta tenemos que ser una persona apolítica, ¿no? Que es una barbaridad en realidad, pero la gente, la sociedad ahora lo concibe así, ¿no? Que el estar alejado de la política quiere decir que somos honestos, serios y jamás, no corruptos, ¿no? Entonces yo creo que esa más que todo vendría a ser nuestro rol como partido, nuestro rol como PPC para poder enfrentar a la corrupción. Si mal no recuerdo, escuché a Alberto siempre decir que más del 50% de la corrupción se encuentra alojada en lo que es las municipalidades, ¿no? Pero recordemos quiénes eligen a esas autoridades, ¿no?
quienes hacen que esas personas lleguen a ser gobierno. Y mucho antes de la elección popular estamos nosotros, los partidos políticos, que ponemos al frente a una persona como candidata, ¿no? Y se supone que somos nosotros, la institución, quienes les estamos dando ese respaldo, ¿no? Ese espaldarazo. Entonces, ahora viene lo más importante, ¿no? Frente a todo ello, ¿cuál es la misión de nosotros, de los partidos políticos, y sobre todo, cuál es la misión de nosotros como PPC, ¿no? De nosotros la misión debe ser llevar a nosotros como militantes solo al sector político, ¿no? Los principios morales que son los que nos iluminan y son nuestro patrón de guía, ¿no? Entonces, para nosotros poder llevar esos principios morales al sector político, ¿no? Y posteriormente a lo que es gobernar, debemos tener como tareas principales y nunca olvidarnos, ¿no? El tema de conocer nuestros principios dentro de la doctrina social cristiana, capacitar a nuestros jóvenes, que ahora sabemos que cumplimos un rol muy importante y la verdad, bueno, somos el motor que permite que el partido pueda vivir cada día, ¿no? También el formar auténticos líderes partidarios y auténticos líderes políticos, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros llevar a la palestra, como lo hemos llevado en estas elecciones, ¿no? A personas verdaderamente capaces, ¿no? Que quizás en un principio no podamos tener una mayor acogida, ¿no? Porque todavía la sociedad se está acostumbrando, estamos cambiando ese chip que tenemos de ver al más popular por ver la persona que tiene las mejores propuestas, ¿no? Y eso también se empezó a evidenciar en esta última campaña electoral, no solamente en Lima, ¿no? Sino alrededor de todo nuestro país. Ahora creo yo también que muy aparte de formar auténticos líderes, de capacitar a nuestros jóvenes, de conocer nuestros principios, ¿no? También debemos velar por el tema de la ética y la moral, ¿no? Recordar que sin ética y sin moral la política no podría realizarse, ¿no? Ya volveríamos otra vez al círculo vicioso de lo que es la corrupción. Entonces, velar también por la ética y la moral, hacer conocer nosotros como militantes, si conocemos de alguna inconducta de algún otro militante, simpatizante o dirigente, ¿no? Dentro de nuestro partido, hacerlo conocer también a las instancias correspondientes, ¿no? Este trabajo previo dentro de nuestro partido de cuidar la ética, la moral y la disciplina es fundamental, porque después al momento de elegir unos precandidatos y de sacar unos candidatos ante nuestra sociedad, vamos a poder tener un mejor filtro y vamos a poder brindarle a nuestra comunidad un candidato con los principios, los valores morales socialcristianos que nosotros buscamos, ¿no? Dar una alternativa y dar una lucha ante la corrupción de los actuales gobernantes y de los otros candidatos que también existen, ¿no? Porque siempre van a haber ese tema de la corrupción va a estar siempre muy latente, ¿no? Y es labor, tarea de nosotros, tanto de los dirigentes como de los jóvenes que actualmente estamos en el partido, ¿no? De velar por cambiar esa situación. Creo que eso es lo fundamental y es la tarea y la misión que tenemos como PPC y como partidos políticos, ¿no? Empezar a cambiar el chip y empezar a seguir trabajando con lo que ya hemos hecho, ¿no? Que es estar contra la corrupción, seguir luchando contra la corrupción desde las canteras de nuestra formación. Por eso tenemos espacios como este, ¿no? Y podernos seguir descentralizando a nivel nacional, que eso nos permite trabajar, ¿no? de mejor manera, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Vamos a tener contacto un poquito más adelante en el último bloque. Bien, amigas y amigos, vamos a entrar a un corte comercial. El PPC en democracia y en la lucha contra la corrupción es el tema que estamos tratando. Y ya está con nosotros el presidente del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, y con él regresamos en un par de minutos. Adelante. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional
con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú Primero. Amigos, muy buenas tardes. Un gusto enorme estar con todos ustedes y poder sumarme a este esfuerzo bien importante que está haciendo el Partido Popular Cristiano. Hoy día nos junta el tema del PPC en democracia y la lucha contra la corrupción. Habría que hacer algunas reflexiones sobre lo que significa la corrupción en la vida de la República Peruana, porque al hacer estas reflexiones nos vamos a dar cuenta que lamentablemente la corrupción está en el Perú no solamente desde el nacimiento de la República, sino desde mucho antes. Hace algunas semanas nada más, ustedes que están acá deben tener manejo de redes sociales, recordarán que, y esto es recurrente, no es primera vez, comenzó a circular un mensaje en redes, en diferentes plataformas, que hacía referencia a un decreto que en el año 1824, me parece, dio Simón Bolívar. Y esta referencia era un poco tratando de compararlo con la actualidad, para tratar de decir, fíjense ustedes cómo es que hoy no sabemos castigar a los corruptos y cómo es que Bolívar sí sabía castigarlos en el 1824. Así era como se debía castigar a los corruptos. A ver, les llamo al recuerdo. Es una norma que dicta el dictador, en donde básicamente lo que dice es que todos aquellos que tomen del erario público, los funcionarios públicos que tomen del erario público, deberán ser fusilados. Esto, por supuesto, es aplaudido por la población. Dice, muy bien, así tiene que combatirse, esa es la manera, hoy no sabemos cómo hacerlo, los fusilamos y se acabó el problema. Sin caer en cuenta que en realidad lo que nos deja como testimonio este decreto de hace tantísimos años es que ya entonces había corrupción y que no pudo ser controlada, porque han pasado casi 200 años y la corrupción continúa. No sé a cuántos fusilaron con esa norma, pero lo cierto es que esa no fue la solución. Y más bien nos deja una evidencia y un testimonio que en aquel entonces, el nacimiento de la República, había corrupción en el Perú, tanto que el dictador tenía que fusilar a los corruptos. En realidad la corrupción viene de antes y viene de bastante atrás, si uno quiere tomar conocimiento de ella. Cuando se produce la conquista en estas tierras de América del Sur, desde España hay una serie de normas que se dictan precisamente para tratar de controlar lo que habían sido los primeros desmanes de los conquistadores. Cuando los españoles llegan acá al Perú, que llegan a buscar precisamente la posibilidad de salir de la pobreza y hacerse ricos en este periodo de la conquista, incurren en una serie de abusos para con la población natural, una serie de abusos que luego tratan de ser controlados a través de una serie de normas y de reformas que se hacen con el virreinato. Todas ellas fracasan, pero desde aquel entonces, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, había una preocupación muy grande desde la metrópoli española por ver cómo se controlaba la corrupción enorme que había en el gobierno de estas tierras de América del Sur y en particular del virreinato peruano, que era el más grande. Esta etapa del virreinato termina hacia 1821, todos saben, es la independencia peruana, en el 24 se consolida con las batallas de Junín y de Ayacucho y el problema continuó. Allí nada más los empréstitos, se habla poco, en los libros de historia se habla poco de estos temas, pero que son también historia del Perú. La independencia peruana costó mucho dinero, y costó un dinero a la República Peruana que se vio endeudada con repúblicas nacientes de América del Sur y con otras potencias para precisamente afrontar estas luchas por la independencia. No fueron gratis.
Y ahí sin duda no solamente hubo deudas que pagar, sino además algunos sinvergüenzas ya en esa época que englobaron esas cifras y quisieron que fueran cifras impagables para después, a través de una serie de beneficios y de contratos, tratar de pagarse y, por supuesto, también hacerse millonarios. El asunto no cambió. Hacia mediados de ese siglo XIX, comenzaron una serie de situaciones a llevarnos directamente hacia el colapso. Colapso que culmina con la guerra con Chile, es verdad, pero al que íbamos derechito. Si bien es cierto, el guano y el salitre fue una oportunidad bien importante para que el Perú saliese adelante, al lado de eso hubo otras situaciones, desde el contrato Dreyfus hasta una serie de situaciones anormales que hicieron que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres y que los problemas continúen en el Perú siempre alrededor de la corrupción. Salimos de la infausta guerra y tratamos de recuperarnos con el inicio del siglo XX y otra vez corruptos en la administración pública y otra vez una serie de secuencias, desde el contrato Grace, pasando por una serie de situaciones anómalas, el gobierno de Leguía, ¿no es cierto?, en donde se hablaba de la patria nueva, en donde evidentemente hubo progreso material, pero un presidente que terminó encarcelado y que terminó sus días en la cárcel precisamente por actos de corrupción. El oncenio de Leguía fue una etapa escandalosa de la historia nacional, más allá, repito, de los evidentes progresos materiales que hubo en esa época. Y así esto no terminó, continuó y continuó y continuó. El primer belaundismo trajo con él una serie de situaciones por demás complicadas, algunas dudas que quedarán para siempre en la historia con respecto a lo que ocurrió con los contratos para el petróleo, finalmente la interrupción militar y una corrupción gigantesca con la intervención del Velascato y luego del gobierno de Morales Bermúdez. Corrupción vestida de militar, porque no vaya a creerse que a lo largo de nuestra historia las interrupciones democráticas y las dictaduras militares tuvieron que ver con patriotismo, tuvieron que ver con intereses y con defensas de intereses particulares, lamentablemente, para tratar de salir adelante. Y tras eso, una década de gobierno civil que tuvo en el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, una de las peores expresiones de corrupción que se recuerda en la historia, desde los dólares MUC para comenzar nada más, siguiendo por el famoso tren eléctrico y cuántas cosas más de las que tendríamos que conversar sobre lo que ocurrió en aquella década de 1980 y que terminó en el Fujimorato. Ahora sí, si creíamos que el gobierno de García había sido el más corrupto de la historia, vendría Fujimori todavía. En el Perú nunca podemos terminar de sorprendernos porque siempre ocurre alguna cosa peor. La corrupción entonces, y esto no ha querido ser un ataque político, ha querido ser un recuento histórico nada más, convive con nosotros desde mucho tiempo atrás. Y creo que nosotros cometemos el error permanentemente, ahora hablando de la presencia del PPC y de la responsabilidad que tenemos, normalmente cometemos el error de creer que la corrupción en el Perú es culpa de los políticos. No es culpa de los políticos. La corrupción en el Perú es culpa de todos nosotros. La corrupción en el Perú es culpa de los peruanos. Solamente para comenzar, porque esos políticos que en democracia entran a gobernar el país, entran por el voto de cada uno de nosotros, que muchas veces votamos irresponsablemente sin tener en consideración los antecedentes de ese personaje. Si no, uno no podría explicarse nunca cómo es que después de su primer gobierno Alan García pudo ser presidente de nuevo. Es una cosa inexplicable. O sea, por poner solamente un ejemplo. Entonces, hay una responsabilidad sin duda muy importante de la ciudadanía peruana en el voto, pero no solamente en el voto. Y es ahí donde necesitamos comenzar a reflexionar a partir de los principios que yo le escuchaba a Jessica mencionar hace un instante. Los principios socialcristianos no solamente son principios de acción política, deberían ser principios de vida, para poder hacerlos nuestros y vivir según ellos, para luego practicarlos en el ejercicio político. El ser humano no tiene compartimentos estancos. No es que hoy soy padre de familia, mañana soy estudiante, pasado soy político. No, es que somos la misma persona que desarrolla diferentes actividades y por tanto los principios que rigen en la vida rigen para todas las actividades. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando señalamos con el dedo a aquel juez corrupto o aquel fiscal corrupto o aquel presidente corrupto o aquel alcalde corrupto, en realidad estamos hablando de un miembro de nuestra sociedad enferma por la corrupción. Muchas veces, hagan ustedes el esfuerzo y hagan un poco de memoria, esas personas a quienes indicamos de corruptas estuvieron sentadas en nuestra mesa, forman parte de nuestra familia o de nuestro barrio, lo conocemos, tiene un contacto. No es que vino de Marte, no es una persona distinta a nosotros, es una persona que es parte de nosotros, parte de esta sociedad nuestra que necesita comenzar a recuperar valores que han sido ciertamente perdidos. Más de una vez hemos hablado de ejemplos típicos, yo les pongo varios para que me entiendan de qué estamos conversando. El ejemplo clásico, el problema de tránsito. Tan antiguo en el Perú, esto lo escuchaba yo cuando era niño,
Y ahora que ya soy mayor, se lo cuento a los niños y lo seguimos viendo y no tiene solución. Cuando un policía te pita en la calle y te para, ciertamente muchos así lo dicen, lamento, pero así lo dicen, me da más miedo que me ocurra eso a que venga un desconocido, porque probablemente algo malo me va a pasar, y no porque yo haya hecho algo malo, sino porque seguramente van a querer coimearme. ¿Y saben qué es lo peor? Lo coimeamos. ¿De quién es la culpa? ¿Eso no es corrupción? Eso es corrupción. Y claro, el sujeto coimeador, en este caso, como tú o como yo, que no es político, hace una evaluación económica y él dice, mira, es que en verdad no es que yo sea coimero, no es que yo sea corrupto. Lo que pasa es que si no le pago estos 20 soles, o 10 soles, o 5 soles, ya no sé cuánto sea, ¿no es cierto? Si no le pago esta platita, entonces me van a llevar el carro al depósito. Y voy a tener que ir por el carro al depósito y todo el trabajo que tengo que hacer de papeleo y encima voy a tener que pagar una multa de 400 soles. Más barato y más rápido, le pago 20 soles y sigo caminando. ¿Quién genera corrupción entonces? ¿Es el político? ¿O somos nosotros que tenemos lamentablemente este chip desordenado, ¿no es cierto?, que nos impide hacer lo correcto? Y en esto, una vez más, hay que convocar a Immanuel Kant para recordar conceptos kantianos elementales. El bien por el bien en sí mismo, sin el cálculo posterior de qué cosa ocurrirá si hago tal o cual cosa, sin el cálculo. Y este es un ejemplo que lo pongo porque viene a cuenta, porque a pesar que lo sabemos de toda la vida, continúa ocurriendo. Y lo mismo que pasa con el guardia de tránsito, pasa seguramente con el fiscalizador, ¿no es cierto?, que va a nuestra tienda a fiscalizarnos, o que va a nuestro negocio a fiscalizarnos, y que finalmente todo termina, no en un proceso regular frente a la municipalidad, sino con una coima que se paga para impedir, ¿no es cierto?, que el proceso continúe y que nosotros, entre comillas, seamos perjudicados. Entonces, ¿dónde está la corrupción? ¿Están los políticos o están nosotros? No es verdad, y esto lo digo hace tiempo, que cuando encontramos una moneda en el piso o un billete, pisamos rápido para que no lo vea nadie. Yo lo vi primero. Y no es verdad que apenas podamos nos agachamos, agarramos el billetito y nos lo metemos en el bolsillo. Yo hago una sola pregunta. ¿Ese dinero no es tuyo? ¿Por qué lo llevas a tu bolsillo? Alguna vez me contestaron en una clase en la universidad, cuando yo ponía este ejemplo, me dijeron, pero profe, no sea pues sano, creo que dice Manuel, ¿no? No sea sano, profe. Si yo digo de quién es, va a saltar uno que no es y se lo va a llevar él. O sea, a vivo en medio, yo lo vi primero. Yo no sé si eso sea cierto o no, probablemente lo sea, y sería una muestra más del problema que tenemos como sociedad, ¿no es cierto? Sí sé una sola cosa, una de la que estoy absolutamente seguro, no es tuyo. Y si no es tuyo, no tienes por qué quedártelo. Si nosotros comenzamos nosotros mismos a hacer lo correcto, la sociedad comenzará a cambiar. Pero no podemos exigirle al otro que haga lo correcto si nosotros no comenzamos a hacerlo. Yo pongo también un ejemplo que para mí es habitual, porque es muy futbolero y me pasa mucho. Para poner un ejemplo actual además, hace poco nada más, la selección jugaba, estábamos por clasificar al Mundial, la emoción era desbordante y el estadio se reventaba y cuando salían las entradas a la venta todos corrían a comprar entradas. Bueno, una vez ocurrió que la federación tuvo la idea, para tratar de controlar este tema, de que las entradas las vendiese un banco, ¿se acuerdan? Y entonces, claro, las entradas fueron al banco y la gente hizo sus colas del banco para comprar las entradas. Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que los empleados del banco las compraron primero. Antes de abrir la puerta, los empleados del banco las compraron con gran rapidez y cuando abrieron la puerta del banco, las entradas estaban agotadas. Las habían comprado los mismos empleados. Más allá del tema de si está correcto o no que los empleados compren las entradas, porque por último los empleados alegaban, yo también soy aficionado y yo también puedo comprar la entrada. La he comprado, ojo. Más allá de eso, yo recuerdo mucho las llamadas de algunos amigos, cuya llamada más o menos tenía el siguiente tenor. Alberto, son unos sinvergüenzas, siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Las entradas, el carrusel de las entradas, y al final uno que quiere hace su cola, yo hice mi cola y no pude, esto hay que denunciarlo, esto hay que terminarlo, bla, bla, bla. Y después de ese despacho, normalmente las conversaciones terminaban así. Alberto, tú que estás metido en el fútbol, ¿no tendrás un par de entraditas? Las pago, no te preocupes, ¿ah? O sea, está mal si la hace otro. Si la haces tú, está bien. ¿Dónde está entonces el bien y el mal si no está en la propia conveniencia de cada uno? ¿Y cómo es que tenemos criterios distintos para juzgar si lo hacemos nosotros o si lo hace el otro? O sea, muy mal que se coimea a los policías. Si me toca a mí, yo lo coimeo y en realidad no es que esté mal. Hijo, por si acaso eso no es corrupción. Lo que pasa es que me costaría mucho dinero, entiende. Estamos apurados, tengo que llevarte al colegio. Esa doble moral que estamos manejando hace tiempo, y que lo digo con esta dureza porque me parece que es importantísimo ahora, chicos, que nos estamos formando, que aceptemos dónde está nuestra responsabilidad y que asumamos que el reto pasa por cambiarnos nosotros mismos. Si nosotros no cambiamos, la sociedad no va a cambiar. Si nosotros no predicamos con el ejemplo, no nos van a seguir. Si nosotros tenemos sueños de cambiar a la sociedad, tenemos que cambiar entonces nosotros primero.
no es un problema entonces de los políticos, es un problema de nosotros, de la sociedad, y es ahí donde tenemos que cambiar. Cambiando fundamentalmente en la promoción de valores fundamentales, en el refuerzo de la familia. Los socialcristianos creemos en lo que llamamos sociedades intermedias, todas aquellas sociedades que están entre el gobierno y el ciudadano, y creemos que la sociedad intermedia más importante es la familia, esta que está siendo destruida en los últimos tiempos por nosotros mismos, que no le damos la atención y la importancia que ella merece. Tenemos que reforzar la familia, tenemos que volver a aquellas cenas familiares que eran incambiables, intocables. Cuando uno era niño y decían, vamos a salir, espérate, toca la cena del sábado o el almuerzo del domingo. Cada familia tenía su momento estelar, un momento a la semana por lo menos en que el padre y la madre puedan estar reunidos con sus hijos para conversar, para hablar, para saber qué pasa de ellos, qué sienten, qué quieren. La responsabilidad que padres y madres hemos ido dejando en educadores del colegio, cuando la responsabilidad de formar a nuestros niños es de los padres y de las madres, no se la podemos quitar. Tenemos que recuperar esos conceptos, porque recuperando esos conceptos haremos lo primero que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción, que es precisamente cambiar esas cosas que consideramos que son normales cuando no son normales. Porque aquella persona que considera que está bien pagar una coima para evitar una fiscalización, el día de mañana, cuando sea autoridad, cuando sea alcalde o cuando sea ministro, creerá que está bien pagar una coima para evitar un proceso muy largo que le va a traer al país algunos años perdidos. Entonces, mejor coimea para tener el contrato más rápido y tenemos la obra más rápida. Y el roba, pero se hace obra, se institucionaliza. Eso es corrupción. Lo que ocurre abajo, ocurre arriba. Cambiemos costumbres y cambiaremos dirigentes. Cambiemos ciudadanos y cambiaremos políticos, porque al final es todo más de lo mismo. Si no entendemos que lo que está mal en el nivel que sea, cuando esas personas sean políticos, veremos más de lo que nos estamos quejando. Así que, y con esto termino, si queremos cambiar las cosas, en lugar de quejarnos, lo que tenemos que hacer es comenzar a corregir lo que sí podemos corregir en nuestro entorno y en nuestra vida personal hoy, no mañana. Muchas gracias, Alberto. Con esta frase que nos dejó Alberto, corrupto no controla corrupto, tremenda frase de la campaña electoral. Indudablemente, amigas y amigos, les pedimos a ustedes que ya sus comentarios y sus preguntas ya las formulen a través del chat para que en el siguiente bloque los podamos contestar. Regresamos en un instante. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Estamos nuevamente en contacto con Moquegua, con nuestra amiga Jessica Landeras. Adelante, Jessica, tus comentarios sobre la disertación de Alberto Bengolea.
Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que nos comenta Alberto, eso es muy cierto. La corrupción viene de la formación de casa, ¿no? Las personas que nos rodean, las autoridades actuales, incluso nosotros mismos en el quehacer cotidiano no somos ajenos, ¿no? A incurrir en un acto que quizás por pretender facilitar las cosas o acortar los trámites, ¿no? Incurrimos en corrupción, ¿no? Que es tan cotidiano, es tan normal muchas veces para todos nosotros que olvidamos que eso también es corrupción, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros también es corrupción, ¿no? Y ese cambio de chip desde nuestros hogares es, la verdad, que es fundamental, ¿no? Para poder iniciar otro tipo de trabajo, inclusive el mismo partidario, ¿no? Y bueno, para concluir ello, le dije, es sumamente importante, pero también quisiera volver a hacer un hincapié, ¿no? En también la formación que nos toca a nosotros como políticos, ya. ¿A qué me refiero? Ya dentro del escenario político, tanto partidario interno como ante la sociedad, ¿no? En ir llevando este mensaje de cambio a nuestros propios hogares, al de nuestros amigos, vecinos, ¿no? Y demás personas con las cuales nosotros convivimos diariamente, en un tema más social. Ahora, en un tema partidario más interno, ¿no? En el que ya hablamos también de una lucha contra la corrupción, en un tema más frontal, a un tema más de lo que es la política de gobierno, más que todo, ¿no? Hacer una pequeña reflexión, todos nosotros, interna, y sobre todo, ¿no? Ir encarando nuestro rol como PPCistas, como simpatizantes o como nuevos militantes que somos del PPC, ¿no? En afrontar la corrupción desde nuestro hogar y también ir creando nuevos mecanismos, como ya lo dije en el primer bloque, tareas que nos permitan a nosotros poder avanzar e ir luchando contra la corrupción, ¿no? Como ya dije, ¿no? El conocer nuestros principios de todo como socialcristianos debe ser nuestro deber. De ahí debemos partir en nuestra lucha contra la corrupción. Debemos buscar de esta forma formar auténticos líderes, tanto partidarios como políticos, después de manera externa, ¿no? Que nos van a poder ayudar a seguir llevando este mensaje y sobre todo poder, de llegar a ser gobierno, ¿no? Poder plasmarlo, ¿no? De alguna mejor manera y poder lograr el desarrollo y el proyecto de vida y el bien común, que es lo que más buscamos como seres políticos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jessica. Un saludo muy cordial para todos los amigos de Moquegua, en especial para nuestro amigo Alfredo Ladeneras, y próximamente estaremos en contacto con ustedes. Muy bien, desde Lima, aquí con nuestro amigo Seminario Emanuel, quien nos va a comentar al respecto también. Adelante, Emanuel. Bueno, agradecer la ponencia de Alberto. Sin duda alguna nos has dado varias aristas de cómo abordar este tema, ¿no? En la línea que tú comentabas, Alberto, es importante también tener en cuenta, por si les interesa profundizar en el tema, hay un libro que se llama La historia de la corrupción, lo escribió el historiador Alfonso Quirós. Lo pueden comprar en cualquier librería, es totalmente accesible. Y claro, en él también se evidencia lo que tú comentabas, Alberto, con el hecho de que la corrupción no es un fenómeno que por lo menos en el Perú es de ahora o de hace un siglo, es de hace varios siglos atrás, ¿no? Y un poco relacionando lo que tú mencionabas con lo que yo comentaba al principio, ¿no? Cómo es que también ustedes, y eso también lo pueden ver en internet, en el índice de Transparencia Internacional, buscan en su página web el informe anual de percepción de la corrupción. Entonces ahí, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, si vemos a los países más corruptos del mundo, vamos a tener características comunes o un denominador factor, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, que son países en los cuales hay democracias débiles o ya de facto son dictaduras, que son países donde la libertad de expresión está totalmente coactada o no hay libertad de expresión, no hay Estado de Derecho, son países pobres y donde el nivel de vida es bastante bajo, ¿no? Entonces hay que recordar de que cómo es que la corrupción degrada todas las instituciones de la sociedad, del Estado,
justamente para servir a intereses particulares, ¿no? Intereses particulares concretos, y de esa manera trae subdesarrollo al país, evita que la economía crezca, porque también influye, y es toda una cadena que contribuye a generar toda una espiral que termina, digamos, degradando el país, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que fortalecer, ¿no? Sin embargo, desde los principios, como también lo decía Jessica, desde los principios en común que nosotros debemos aspirar y que tenemos también, como que se nos inculca también el PPC y que se nos debería inculcar también desde la familia, ¿no? Como tú lo mencionabas, Alberto, para poder aplicarlos en la gestión pública o en el gobierno, ¿no? Para fortalecer las instituciones, para fortalecer el Estado de Derecho y de esta manera evitar que este mal siga avanzando, ¿no? Porque lo característico de este mal es que es como un cáncer, ¿no? Porque cuando tú dejas un poquito, simplemente esto continúa creciendo y crece, o sea, tienes que cortarlo de raíz porque si no se expande nuevamente. Entonces, eso sin duda hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder luchar frontalmente contra esto acá en el Perú, ¿no? Gracias, Emanuel. Muy bien. Nos han llegado diversos comentarios, algunas preguntas que las vamos a resolver. A ver, nuestro amigo Jaime Dalguer Pérez desde el Cusco nos dice: la Contraloría de la República es la institución que debería combatir a la corrupción. ¿Qué debemos proponer para mejorar las acciones de la Contraloría frente a la corrupción, o las leyes vamos a proponer para acabar con la corrupción? ¿O qué leyes vamos a proponer para acabar con la corrupción? Perdón. Paola Patricia nos dice: ¿puede una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción omnipresente en nuestro país? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar ese problema? Y nuestro amigo Miguel Ángel Sarmiento nos dice: ¿qué acciones podemos realizar como ciudadanos para destruir la corrupción en nuestro país? Diversas preguntas y comentarios. Gracias, amigos. Y por el tiempo vamos a pedirle a nuestro presidente, el doctor Alberto Bengolea, para que nos pueda resolver estos cuestionamientos. Adelante, Alberto. Gracias, César. Lo que veo es que las preguntas todas giran más o menos alrededor de el concepto que se tiene de que las cosas en la sociedad se arreglan con una ley. Lamento informarles que eso no es así. Lamentablemente las leyes no arreglan los problemas los arreglan los hombres, las mujeres, los seres humanos de bien que quieren cambiar las cosas, que no necesitan de un montón de leyes para cambiar las cosas. Las cambian a partir de su propia impronta, de su capacidad y de su calidad humana. Leyes se pueden dar muchísimas. De hecho, en Perú creo que hay suficientes leyes para combatir la corrupción. Con las leyes que tenemos para combatir la corrupción en Perú, debería haberse terminado hace años y no se termina. Por ahí inclusive me preocupó porque algunas preguntas insistían mucho en el tema de si la democracia será capaz. Solamente hago una aclaración, por si acaso hiciera falta. Está absolutamente demostrado que contra menos democracia hay más corrupción. O sea, no es que eliminar la democracia sea una vía para eliminar la corrupción. A menor democracia, mayor corrupción. Precisamente porque se le da el poder a unas personas o a un grupo de personas que hacen finalmente lo que más o menos les parece, ¿no es cierto? No recuerdo si era Montesquieu, tú, Manuel, que eres estudiante. Sí, Montesquieu y Rousseau, que pero había quien decía: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Montesquieu. Así que Montesquieu, ¿no es cierto? Gracias. Sí. Bueno tener gente tan brillante trabajando al lado. Pero bueno, o sea, el poder corrompe, el absoluto corrompe absolutamente. Es decir, la democracia, que conlleva un poder, sin duda genera o puede generar corrupción. Contra más poder sea, más posibilidad de corrupción hay. Así que eso eliminémoslo, necesitamos democracia. Ahora, ¿la democracia es capaz de resolver sus problemas? Eso no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con las personas. Las democracias fracasan o triunfan en función a la calidad moral de las personas. Y es por eso que yo insisto lo que yo estaba diciendo hace un rato. Tenemos que reforzar estrictamente el nivel ético de nuestra gente, y esto no es una cosa que sea fácil, ¿eh? Yo soy consciente que estoy dirigiéndome a jóvenes que dirán: pero ya estoy muy grande para que mi papá me conduzca, o estoy muy joven para que me hablen de mis hijos. Bueno, es que lo van a tener, y ustedes son la posibilidad que tenemos de cambiar la sociedad. Si no cambiamos la sociedad no vamos a cambiar el gobierno. Entonces, más allá de las normas que se pretendan dar, en la última campaña electoral yo hice algunas propuestas muy concretas de cosas que debiera hacerse. Hablaba, y lo puedo repetir, cómo no, de una oficina de control de riesgo, ¿no es cierto?, que despache directamente con la cabeza, en este caso con el alcalde, diríamos con el presidente, claro, si hablamos a nivel nacional, ¿no es cierto?, integrada por gente competente en la materia. Hay capacidades para ello, pero además integrada por jóvenes que tengan el talento, pero además las ganas de cambiar las cosas. Ya, pero esas son propuestas
de generar herramientas. Las herramientas no funcionan si quienes están al frente no las hacen funcionar como debieran. Por eso vuelvo otra vez al concepto. ¿Cómo vamos a acabar la corrupción? Con las personas de bien que quieran terminarlas. Y eso, una vez más, viene de atrás y tenemos que preocuparnos por resolver el asunto antes, en las familias, en el salón del colegio, de la universidad, en tus pequeños grupos. Allí es donde hay que combatir la corrupción. No hay que preocuparse por la corrupción del funcionario público, hay que preocuparse de la corrupción donde tú estás, de tu lado, de tu pequeño grupo, porque ellos van a ser funcionarios públicos y tenemos que hacer que lleguen sin estos conceptos corruptos que son los que después simplemente estallan. ¿O alguien cree por ventura que cuando uno se pone el título de funcionario público se convierte en corrupto? ¿O alguien cree que uno automáticamente cuando cruza el umbral del Palacio de Justicia se convierte en corrupto de repente? No, ya viene con eso. O sea, nosotros venimos con una carga. Esa es la que hay que atacar, esa es la que tenemos que ver. Y yo repito una y otra vez, no hablemos de la corrupción de los otros, mirémonos al espejo. La sociedad no va a cambiar si cada uno de nosotros no cambia. Tu trabajo es cambiarte a ti mismo, tu trabajo es mejorarte a ti mismo, tu trabajo es ser tú cada vez mejor. Tu competencia eres tú. Tú eres el que tienes que mejorar, porque si tú mejoras y cada uno hiciera ese trabajo, la sociedad mejora. Pero si nos la pasamos todo el día buscando al otro y mirando atrás de él a ver cuál es su defecto, cuál es su problema, él va a hacer lo mismo con nosotros y ninguno va a mejorar. Entonces, creo que esto pasa, repito, por una cosa personal. En lo que respecta a planes de gobierno, si eso fue lo que se estaba planteando, ¿cómo no? Tenemos todo el diseño establecido para poder hacer lo que se pueda hacer, para generar vías mejores de entendimiento. La Contraloría es el ente encargado. Bueno, en verdad la Contraloría tiene pocas armas para establecer una lucha frontal. Digamos, tiene elementos, pero todavía hay que mejorarla, ¿no es cierto? Se ha avanzado en ese sentido, impidiendo que las personas de Contraloría sean pagadas por aquella institución pública en la cual deben ejercer su trabajo, ¿no es cierto? Pero para eso hay que hacer algunas modificaciones. Pero, repito, el problema no pasa por cambiar una ley o por cambiar un esquema de cómo debe manejarse la herramienta. El problema pasa por cambiar al que maneja la herramienta. Y eso somos todos nosotros. Sin duda, Alberto, podemos agregar ahí la famosa frase del filósofo político Edmund Burke, cuando dijo: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Muy bien. Con esa frase estamos dando por concluida esta sesión, amigas y amigos. A nuestro presidente le pediríamos algún mensaje final para los amigos que nos están siguiendo. Esta es ya la 11ª sesión que hemos, y nos faltan solamente 4. Entonces, a ver, Alberto, y la próxima también te vamos a tener a ti. Gracias, aquí presente. Yo estoy muy contento de ver este trabajo que se está haciendo y de saber que hay la respuesta que estamos teniendo. Lamento mucho no haber acompañado este esfuerzo en los días anteriores, más allá de algunos videos que se enviaron, porque ustedes comprenderán y sabrán disculpar, estaba en plena campaña. Pero la campaña ya terminó, así que le voy a poner el mayor de los esfuerzos a esto que era un sueño nuestro. Cuando nosotros soñábamos con lograr la presidencia del partido, y así lo veníamos diciendo desde años atrás, teníamos varias metas que creo se están cumpliendo con rapidez. Hablábamos de renovar el partido, hablábamos de tener dirigentes jóvenes, Emanuel es un ejemplo, Jessica desde Moquegua es un ejemplo, hablábamos de tener dirigencia descentralizada en las provincias, otra vez Jessica es un ejemplo, pero como ya varias, es decir, dirigentes jóvenes, provincianos, que hablasen de un partido distinto, que apunte fundamentalmente a la juventud, a esa juventud que tiene que venir a hacer la tarea que las juventudes anteriores del Perú no hicieron. Desde la década del 90, el sistema político peruano ha espantado a sus jóvenes. Desde aquella prédica que vino con el fujimorismo, de que la política era mala, que era corrupta y que los chicos tenían que dedicarse solamente a estudiar, lo que hicieron fue espantar de la política a los mejores de aquellas generaciones juveniles. Y al sacarlos de ahí, entraron pues más corruptos. Y tenemos el problema que hemos tenido en los últimos años de la República. Yo creo que esta generación, la de ustedes chicos, está llamada a recuperar la política buena, a decir aquí estamos los buenos, a los que hacía referencia Manuel, acá estamos los que queremos cambiar las cosas, porque con el trabajo de ustedes es que esto va a cambiar. Si ustedes hacen lo mismo que hicieron las dos generaciones que les precedieron, de mirarlo de costadito y de irse hacia un lado, lo que van a hacer es dejar la puerta abierta para que más gente mala entre a hacer política y la conviertan en esta cosa horrorosa que se ha convertido en los últimos tiempos. Vengan chicos, buenos, con buenas intenciones, éticamente por el camino correcto, pero además instruidos. No dejen de leer un solo día de sus vidas para poder hacer lo que necesitamos, liderar el cambio. Ese es trabajo de ustedes. Gracias por estar ahí.
Gracias, Alberto. Y con ustedes, amigos, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes estamos tratando el tema la democracia y la gobernabilidad, rol de los partidos políticos. Y vendrá nada más ni nada menos que Percy Tabori, creador del ABC del social cristianismo, que ustedes han leído mucho. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.